Las hojas anaranjadas eran arrancadas con gentileza de las ramas de los árboles, revoloteando suaves y ágiles hasta caer al suelo, pasando a ser mera basura del montón. Andreas clavaba sus ojos en la ventana cada vez que una hoja se desprendía de los viejos abedules que rodeaban su hogar. No le gustaba mucho la idea de vivir en la casa más apartada de todo el vecindario. Se sentía aislado del mundo, rodeado por los abedules del bosque tras de él. Con el paso de los años se acostumbró a lo que vivir ahí le implicaba, como caminar varias cuadras solo para tomar el autobús o ir a una tienda a comprar algún dulce. Ya le daban igual esas pequeñeces. Lo único a lo que nunca se acostumbró, fue a los sonidos nocturnos que el bosque le susurraba en las noches. Muchas veces fue despertado por cosas que solo podía describir como sonidos líquidos de color azul grisáceo chocando entre sí con estruendos rojos como el vino. A veces chirriaban, otras susurraban, pero rara era la vez que gritaban. Le comentó esto muchas veces a su padre, el cual siempre le daba la misma respuesta: mientras no salgas de noche todo estará bien. Le parecía absurdo dado que no tenía ningún interés en salir a tan altas horas. Siempre se aseguraba de hacer todo lo que debía o quería antes de regresar a su aislamiento en casa. Y, sobre todas las cosas, tenía un profundo miedo de hacerlo. En su antiguo hogar no estaba ese problema. Cómodamente podía salir de su cuarto a medianoche para ir por un vaso de agua a la cocina. Ahí no había extraños sonidos grises que le zarandearan la cabeza, ni los salpicantes rojos perfumados que se pegaban a todo lo que tocasen. Si llegaba a escuchar algo de noche podía fácilmente ignorarlo. Ese no era el caso en la casa donde ahora vivía, pues los sonidos le tomaban de la cabeza y lo sacaban con fuerza de sus sueños mientras notas arrítmicas se le colaban por los oídos, helando su pecho, secando su garganta y humedeciendo su cuerpo. Había algo en aquellos ululares noctámbulos que le incomodaba y despertaba en él un terror a lo familiarmente desconocido. La idea que más le inquietaba, y por ello la que más escondía hundiéndola en la mazmorra de su subconsciente, era la de la procedencia de aquel tétrico cantar de cuna que el bosque le daba. A veces creía que ni siquiera venían de ahí en primer lugar. Era como si le hablasen desde lo alto. En una ocasión, cuando tenía 7 años, se quedó viendo fijo al techo para ver si los sonidos provenían de ahí. Su mirada se soldó en aquella superficie sin que él lo quisiera. Toda la noche, sus pupilas dilatadas observaban el color verde lecho con que estaba pintado su cuarto, mientras sentía la nublosa esencia del sonido recorrer la línea de su columna con el dedo índice. Su cuerpo se heló al sentir cientos de dedos fríos y suaves tocándolo, y aunque no podía mover la cabeza para ver, sabía que no había nada ahí. Su respiración perdía el ritmo, inhalaciones muy cortas con extensas exhalaciones, a medida que los susurros pasaban de estar debajo de él a frente suyo. Podía sentirlos brotar del otro lado de su puerta, mas estos no estaban quietos, se elevaban lentamente hasta quedar justo sobre él. Y entonces, explotaron. Temblando escuchaba a los azules grisáceos chocar y cortar contra los naranjas durazno, provocando amarillos chillones que se acompañaban del espeso rojo que salpicaba y goteaba sin cesar. Podía sentir cómo las gotas le caían en la cara y se le metían en los ojos, enfriándolos. Sentía, mas no veía nada aparte del verde de su techo. Los sonidos seguían ahí, revoloteándole en la cara, danzando mientras eran secuestrados por el viento, fluyendo a borbotones hasta inundarlo. Y Andreas temblaba, tanto de miedo, como del frío muerto que brotaba de sus huesos titilantes. Su pecho subía y bajaba cada vez más lento, y su corazón agitado le imploraba por aire. Incluso escuchaba su latir tan cerca de su oreja. Para su consuelo, el murmullo salió de su casa y regresó al bosque, donde pertenecía. Andreas, recuperando su movilidad, se incorporó tratando de tragarse todo el aire que podía. Aquella fría noche de verano lo había marcado tanto, que aún ahora que habían pasado 4 años, no se atrevía a observar el techo. Ni siquiera de día. Obviamente le había contado a su padre, pero este solo se había limitado a decirle: estarás bien mientras no salgas de tu cuarto. La indiferencia de la respuesta le hizo darse cuenta de que solo le quedaba acostumbrarse a eso para poder ignorarlo. Aún no tenía éxito. En la escuela lo comentaba muy de vez en cuando con su pequeño grupo de amigos, y las pláticas al respecto siempre terminaban del mismo modo, con uno de ellos tachándolo de miedoso, loco o mentiroso. Se acostumbró tanto a eso que le sorprendió que Trevor, uno de sus amigos, les propusiera a todos salir una noche para tratar de averiguar si lo que Andreas decía era verdad. Así fue como acordaron verse media hora antes de la medianoche en el centro del vecindario.
Todos tenían que llevar una linterna y unos binoculares. Si no encontraban nada, Andreas les debería una soda a todos, agregó burlonamente Trevor. Llegando a casa, Andreas tomó a escondidas la linterna de cacería y los binoculares de su padre y los guardó en su mochila, para entonces sentarse frente a su ventana, observando el caer de las hojas de los árboles mientras esperaba la hora. Los minutos pasaban y a él le preocupaba salir. ¿Qué haría si los sonidos brotaban antes de que se escabullera? ¿Se quedaría encerrado en su cuarto, congelado por el miedo? Apretaba su mochila contra su pecho, esperando que aquello no ocurriese. Llegaron las 11 de la noche. El ambiente parecía apropiado. Un cielo despejado y estrellado, poco viento, pero sobre todo, silencio. Andreas salió cuidadosamente por la ventana de su cuarto, tratando de bajar lo más posible antes de caer. Agarrándose fuertemente del marco de su ventana miró abajo y se llenó de miedo, pero al sentir que jamás averiguaría el origen de aquello que le atormentaba todas las noches, saltó de inmediato, y en efecto, la caída le lastimó el tobillo derecho, mas no lo había esguinzado ni torcido, solo le daba un pequeño dolor cada vez que caminaba, lo cual le imposibilitaría correr. Deseaba no tener que recurrir a eso. Caminó por las silenciosas y frías calles, siempre volteando a los lados en busca de algo. Se iba relajando entre más se alejaba de su casa, como si su cuerpo inconscientemente le dijera que ese era el único lugar peligroso durante las noches y que el resto del vecindario era tan pacífico y tranquilo como debía ser. Eso le gustaba mucho a Andreas. Mientras se acercaba al punto de reunión, se ponía a pensar en lo diferente que se sentía la noche ahí a como lo hacía en su cuarto. En su cuarto era una cárcel oscura que le cantaba al oído nanas que le congelaban de miedo y que le mantenían encerrado en la celda de un cuerpo inmóvil, petrificado por el helado sentimiento del terror que emanaba de su pecho. A mitad de la calle era diferente. Sentía aquel oscuro cielo escarchado como una delgada sábana que lo cubría y protegía, acompañándolo en su viaje. Interrumpió sus pensamientos al llegar al lugar. Ahí ya estaban todos, esperándolo, él era el único que faltaba. Después de saludarse comenzaron el recorrido. Se metieron al bosque, no muy adentro, siempre vigilando que sus casas fueran visibles para no perderse. Para Andreas escuchar el crujir de las hojas mientras las pisaban lo ponía un poco nervioso, pero a la vez hacía crecer su curiosidad. No creía poder sentir miedo si estaba rodeado por todos sus amigos. Mientras movía la linterna de un lado a otro, se ponía a pensar de nuevo a cómo eran las cosas en esa casa. A mitad del bosque no sentía temor, porque estaba acompañado y podía sentir la presencia de sus amigos. En casa estaba solo, eso lo sabía muy bien, pero no lo sentía así, y eso le aterraba. Vagaron y vagaron por el bosque, todo bien hasta ese momento. Los demás comenzaron a cansarse y tener sueño, y sinceramente Andreas también. Le hacía mucha falta dormir. Iba a dar la búsqueda por concluida cuando sintió aquellas melancólicas y frías notas sin sazón acariciarle el rostro. Asustado, le preguntó al resto si lo escuchaban, pero él era el único que lo hacía. Todos se quedaron callados, en silencio, mirándose fijamente. Algo no estaba bien con Andreas, estaba temblando, con la cara blanca y los labios azulados como si de mora se tratasen. Su mirada se quedaba fija y no se movía por más que temblara, y su respiración formaba patrones desiguales de vapor. En definitiva no se encontraba bien. Julien y Trevor se le acercaron para tratar de sacarlo del shock, pero sin previo aviso, el aire se llenó de un grito desesperado fugaz de color carmesí y consistencia fluida que se resbalaba a través del aire. Andreas notó en la cara de los demás que lo habían escuchado también. Y, sus ojos se abrieron realmente. Hasta ahora no se habían percatado de lo lejos que estaban de casa. Se habían adentrado demasiado. Estaban en las mismas entrañas del bosque. Andreas comenzó a caminar en dirección de donde creía provenía aquel fugaz grito. En parte por curiosidad, pero sobre todo, porque sentía como era jalado en esa dirección. Los demás lo siguieron, pues él se veía demasiado mal como para dejarlo andar por ahí solo. Llegaron a detrás de una casa de donde emergía una singular luz rojiza desde la ventana más alta. Todos sacaron sus binoculares y trataron de ver. ¿Cuántos se arrepintieron? Sobre la mesa un cuerpo, dulce ternero humano, manjar, perfume de rosas, siendo atravesado, cortado, perforado, aplastado, exprimido, mutilado por un hombre, sí. Un hombre con las manos llenas de metal, pinzas, bisturí, cuchillo, martillo, mazo, cincel.
El hombre esparcía, regaba, besaba, abrazaba, lanzaba las entrañas de aquel, antes, humano vivo, y se regodeaba y alegraba. Mientras bebía, lamía, salpicaba y dibujaba con el rojo que surgía como si de un manantial se tratase. Todos los chicos salieron corriendo de ahí, excepto Andreas, que no podía correr por su tobillo lesionado, pero eso no le importó al resto y lo dejaron solo. Andreas caminó lentamente. Su cabeza le daba vueltas. Necesitaba tiempo para procesar todo eso. Se acercó a uno de los abedules y lo llenó de vómito. Sacado todo, volvió a caminar tambaleante hasta ponerse frente a aquella puerta. Con la mirada perdida en algo que no existía frente a él, abrió la puerta y entró a la casa. Subió lentamente por las escaleras mientras su cabeza se llenaba hasta pesarle y dolerle. Realmente no pensaba mucho, pero lo poco que había ahí, lo estaba agotando. Con mucho cuidado abrió una de las puertas de los cuartos que había en el segundo piso, se quitó la mochila y la puso sobre un escritorio de madera que se encontraba al lado de la cama, se sentó en esta y después se acostó. El cantar de los abedules le zumbaba y revoloteaba en su cara, escuchaba todos aquellos colores mientras contemplaba fijamente el techo sobre su cabeza. Los anaranjados, amarillos, rojos, y grises azulados sonaban en conjunto. El cuerpo de Andreas estaba rígido, empapado de sudor, incapaz de retener el aire por más de 2 segundos. Estaba aterrado, pero esta vez no era por los nocturnos sonidos. Descubrir que su padre era quien provocaba todo ese ruido no lo hacía sentir para nada mejor. Intentó dormir, pero no pudo. Así que solo se quedó ahí, mirando fijamente el techo verde helecho.